Continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos y la sección lleva por título Anuncio del Reino de Dios y respuesta de la nueva familia. Esta sección comprende del capítulo 6, versículo 6b, al capítulo 8 y versículo 30. Lo primero que tenemos que entender es la segmentación de estos capítulos, porque en ella tenemos dos secciones y una conclusión. La primera sección, el capítulo 6, 6b al versículo 29. La segunda sesión, en el mismo capítulo 6, versículo 30 al capítulo 8, versículo 26. Y una conclusión, en el capítulo 8, versículo 27 al 30. En toda esta sección vamos a ver que la relación entre los discípulos y Jesús se hace mucho más cercana, pero a la vez, como una contradicción notable, los discípulos intensifican o magnifican la incomprensión de la identidad de Jesús. Es algo contradictorio, pero ambos elementos están presentes en esta sección. Iniciamos con los primeros versículos. En este caso tenemos el envío que Jesús hace de los 12. 12 ya sabemos que significa las 12 tribus de Israel. Y esta sección del versículo 6b al versículo 13 son instrucciones discipulares. Estas instrucciones discipulares tienen por intención indicar a los discípulos que no es posible una misión sin una conversión personal y pastoral. Y como pueden leer en estos versículos, las indicaciones son muy precisas. Es una misión para lo cual no hay tiempo de despedirse, de arreglar maleta, no hay tiempo de saludar a los familiares, no hay tiempo de platicar en el camino, tampoco hay tiempo de reclamarle a las personas que no reciben este mensaje. Inmediatamente después de este envío misionero tenemos una sección que podemos conectar con el capítulo 1 donde nos habla de Juan el Bautista. Ese versículo 14 y ese versículo 15 toman interés cuando relacionamos esa sección de presentación del Bautista como precursor con este capítulo 6, versículos del 14 al 29. Lo interesante de esta sección es que se ubica en medio del envío misionero y del retorno de los misioneros. Podemos ver esta estructura concéntrica graficada de esta manera. Ustedes pueden dividirlo y verlo con más calma en su Biblia, donde A sería 6, 6b al 13, B sería 6, 14 a 29, que es la sección de Juan Bautista, su muerte, y A', el versículo 30 del capítulo 6. Por lo tanto, la sección más importante de esta estructura concéntrica o emparedado marcano es la muerte de Juan el Bautista. Porque Jesús hace el envío misionero, en medio está la muerte de Juan el Bautista, y en el versículo 30 los misioneros regresan y le cuentan a Jesús que les ha ido bien. Pero ojo, a nivel narrativo, en medio de ese envío misionero, ha tenido lugar la muerte de Juan el Bautista, la muerte de uno de ellos. Por lo tanto, el misionero tiene en Juan el Bautista el precio que han de estar dispuestos a pagar aquellos que son enviados. Pueden ver con más tranquilidad esa estructura concéntrica y en los detalles de la muerte de Juan el Bautista. Tenemos a Herodes, complaciente de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y esta es una trama donde Herodes, a pesar de que escuchaba con gusto a Juan el Bautista, no es capaz de negar y de incumplir la promesa que le había hecho a Herodías. Vemos como toda institución pública o de gobierno, siempre la corrupción o siempre buscar intereses o proteger intereses nos hace actuar de forma ilógica. ¿Cómo se queda evidenciado en este texto? Que ante la actitud de Herodes, que protegía y escuchaba con gusto a Juan el Bautista, pero por una promesa hecha, por un interés malsano, pues le quita la cabeza, lo decapita.
Hay un dato interesante en el versículo 29 del capítulo 6, que los discípulos de Juan van a recoger el cuerpo y lo entierran. Esto no sucede con Jesús. ¿Por qué será? Lo dejaremos para el capítulo 16, cuando veamos el capítulo 16. Es interesante la sección que continúa, que inicia con el capítulo 6 y el versículo 30, porque es un marco, hay un movimiento donde Jesús le dice a sus discípulos pues que se retiren para descansar un poco después de ese envío misionero, cuando ellos hayan regresado. Entonces, al desembarcar, vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Este es el versículo 34. Y se puso a enseñarles largamente. Esta es como una presentación o la preparación para algo que llamamos la sección de los panes. La sección de los panes se ubica desde el capítulo 6, versículo 35. Tiene su segunda multiplicación de los panes en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y en medio hay una segunda multiplicación de los panes que sirve para entender que tal vez es el relato más importante entre la primera multiplicación de los panes y una segunda multiplicación de los panes. Tenemos el relato de la mujer sirofenicia, que tiene a una hija endemoniada y que le pide que le expulse ese demonio. Veremos con más detalle inmediatamente estos tres relatos que a mí me gusta nombrar de multiplicación de los panes. Ustedes tendrán la posibilidad de estar o no de acuerdo en mi apreciación. Fijémonos en la primera multiplicación de los panes. Esto va del versículo 35 al 44. Nuevamente tenemos que recurrir al Antiguo Testamento, pues cuando Jesús les dice que cuando Jesús reconoce que hay 5 panes y 2 pescados, le pide a la gente que se siente en grupos. Pero la gente se siente en grupos de 100 y de 50. Esta numeración la encontramos en Éxodo capítulo 18, versículo 21, donde el pueblo elige hombres valiosos. Y al elegir hombres valiosos al frente de ellos, ellos se dividen en grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Por lo tanto, esta forma de agruparse viene del Antiguo Testamento, pero aquí lo interesante es que Jesús les dice que se sienten en grupos, sin elegir un líder. Ellos se sientan, pero se organizan. Es decir, no quieren sentarse viéndose todos iguales, no quieren tener todos la misma posibilidad de relacionarse. Esto tal vez ya es una aplicación eclesiológica. Y conforme se desarrolla el relato, se llenaron 12 canastos. 12 canastos aquí simboliza las 12 tribus de Israel. Después de ver esta primera multiplicación, vemos esta estructura que he puesto de esta forma, donde esta primera multiplicación de los panes, la segunda multiplicación, está en un centro el relato de la sirofenicia, en donde los perritos, término que se utilizaba para referirse a los paganos, quiere acrecentar mucho más que la salvación, eso significa pan, la salvación es para todos, no solo para las 12 tribus de Israel, porque ese es el objetivo de la primera multiplicación de los panes, y como veremos a continuación, en la segunda multiplicación de los panes es para los paganos. Y la sirofenicia lo que hace es efectivamente remarcar pues el elemento de que la salvación es tanto para judíos como para paganos. Les recomiendo que puedan hacer este ejercicio donde se ubica en esta primera columna la primera multiplicación de los panes, en la columna intermedia el relato de la sirofenicia y en la tercera columna el segundo relato de la multiplicación. Y pueden ver los detalles, como ven, difieren, por supuesto, porque este relato lo que nos quiere dar a entender es que la salvación es para todos, para judíos y para paganos.